Buenas tardes. Doy la bienvenida a todos los oyentes. Yo soy Juan Manuel Boades Fuster, soy nefrólogo del Hospital Son Yasser de Palma de Mallorca y voy a moderar esta segunda jornada de ERCA News, que es una iniciativa de la colaboración entre los grupos de trabajo de la SEN, que son ERCA y Hobsen. Tengo que dar gracias a los patrocinadores CLS Vifor y Novo Nordisk que nos han ayudado a llevar a buen término esta iniciativa. Y lo más importante, os presento a David Rodríguez Fuentes, que es nefrólogo del Hospital Punta Europa de Algeciras. Él lleva la consulta ERCA y la diálisis peritoneal en su hospital. Y a continuación, David nos va a analizar y resumir 5 artículos de actualidad relacionados con la enfermedad renal crónica avanzada. Buenas tardes, David. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Hobsen y al grupo de trabajo de ERCA de la SEN por invitarme a participar en esta webinar y sobre todo participar en este proyecto de ERCA tan importante en el mundo de la enfermedad renal crónica avanzada por la falta de evidencia clínica en muchos de los temas. Voy a empezar con un tema de especial debate en foro y congreso en relación a la dieta en enfermedad renal crónica y la intervención dietética para tratar la acidosis metabólica. Como bien todos sabemos, la capacidad renal para excretar la carga ácida se ve disminuida conforme va avanzando en la fase de la enfermedad renal crónica, lo que favorece la aparición de la acidosis, una de las principales complicaciones que nos podemos encontrar en las consultas. Según los estudios, la prevalencia de la acidosis metabólica puede llegar a ser hasta del 20% en estadio 3-5. Si no se trata, la acidosis metabólica puede conducir a la progresión de la enfermedad renal crónica, a la enfermedad ósea y a otro tipo de complicaciones con un aumento de la morbimortalidad. Por tanto, se ha sugerido la suplementación oral con bicarbonato para corregir la acidosis metabólica. Sin embargo, como bien sabemos, presenta muchos efectos gastrointestinales. Efectivamente, David. De hecho, hay un reciente metaanálisis publicado en el año 2022 que está dirigido por Chi, que incluye unos 3.695 pacientes y lo que hacen es comparar la terapia alcalinizante oral versus placebo o tratamiento de soporte. Y vieron que mostró beneficios en el retraso del descenso de la función renal, pero no hubo efectos en la proteinuria, ni en la mortalidad, ni en los eventos cardiovasculares. Sin embargo, las últimas guías del CADIGO del 2024 y basándose en que el grado de evidencia de este estudio era tirando moderado bajo, adoptan un enfoque más conservador. Si antes recomendaban considerar el tratamiento alcalino para adultos con unos niveles de bicarbonato de menos de 22, en la actualidad lo han bajado a 18 milimoles por litro, con o sin intervenciones dietéticas. ¿Qué nos puedes contar de esto, David? Efectivamente, la dieta ha sido reconocida durante mucho tiempo como un factor clave para mantener el equilibrio de ácido-base. Generalmente, alimentos como la carne, queso, huevo y grano incrementan la sobrecarga ácida de la dieta, mientras que la fruta y los vegetales se consideran como base. Ensayos ya previamente unicéntricos han demostrado que la adición de base al incorporar fruta y verdura es beneficiosa para mejorar la acidosis metabólica y la función renal. Lo que voy a presentar aquí va a ser un metaanálisis de Mahobi del año pasado, 2024, que resume los hallazgos de los ensayos clínicos aleatorizados que comparaban intervenciones dietéticas centradas en la adición de base, a través fundamentalmente de frutas, verduras, intervenciones dietéticas centradas en la reducción de la carga ácida con un descenso de consumo de proteínas, frente a la intervención habitual, placebo, dieta habitual en el manejo de la acidosis metabólica. Los criterios de inclusión para los estudios fueron ensayos clínicos aleatorizados y ensayos crossover en adultos de más de 18 años con un filtrado entre 15 y 40 mililitros minutos y un nivel de bicarbonato entre 14 y 24. Los estudios se excluyeron si los participantes estaban en diálisis, predicían EPOC o precisaban de oxigenoterapia. De los 49 potenciales estudios, solo se incluyeron 8 y finalmente solo se analizaron 6, un total de 644 pacientes. Aunque inicialmente el estudio bien se planteó para comparar intervenciones de frutas y vegetales frente a intervenciones que reducían la carga ácida, reducir el consumo de proteínas, el bajo número de ensayos clínicos y la heterogeneidad de todo el ensayo no hicieron que esto fuera posible. El outcome primario de este estudio fue estudiar los niveles séricos de bicarbonato.
Pues bien, las intervenciones dietéticas llevaban un aumento del bicarbonato sérico a una diferencia media de más de 2,98 en comparación con el grupo control. Además, en el grupo de intervención tenían un filtrado glomerular más elevado que el grupo control, con una diferencia de 3,16 mililitros minuto, con diferencia estadísticamente significativa y defensa en los niveles de BUN de menos de 40. Es posible que estas intervenciones dietéticas puedan conducir a niveles más bajos de toxina urémica y, por tanto, puedan retrasar el inicio de la diálisis. A pesar de reducir la sobrecarga ácida, no reduce el riesgo de progresión ni necesidad de terapia renal sustitutiva, con un riesgo relativo de 0,59. No había datos, si bien es cierto, en este estudio sobre el tiempo de inicio de diálisis, por lo que redujo el nivel de evidencia. También hay que destacar que las intervenciones dietéticas permitieron reducir los niveles de fósforo en 1,22 y un incremento en los niveles de calcio de medio 0,51. Los niveles de potasio, albúmina e IMC no se vieron modificados. Dos estudios que incluyen suplementación con vegetales, frutas y verduras. En el grupo de intervención hubo un descenso marcado de la tensión arterial sistólica con una diferencia media de menos de 13 milímetros de mercurio. En el análisis por subgrupos, las intervenciones alimentarias de origen vegetal aumentaron los niveles de bicarbonato en casi 5 unidades, mientras que las intervenciones dietéticas no basadas en plantas, es decir, la reducción del consumo de proteínas, no aumentaron el bicarbonato. Además, las intervenciones alimentadas basadas en vegetales llevaron a una menor reducción también del filtrado glomerular, 4,83, mientras que las no basadas en plantas no mostraron un beneficio sobre el filtrado glomerular. Es importante destacar en este estudio que a pesar del incremento de fruta y verdura, uno de los temas que siempre nos preocupa, los niveles de potasio sérico no se vieron afectados. Como limitaciones, pues el nivel en general bajo del estudio y la alta heterogeneidad. Como conclusión final, en nuestra utilidad en la práctica clínica, estos hallazgos sugieren que a las intervenciones dietéticas destinadas a reducir la sobrecarga ácida o adición de base son beneficiosas en el manejo de la acidosis metabólica en la función renal, sin efectos adversos en el potasio sérico en el estado nutricional. Y sobre todo destacar la superioridad de las intervenciones dietéticas basadas en plantas sobre otro tipo de dieta en la mejoría del bicarbonato y la preservación de la función. ¿Qué te parece? Muy bien, la verdad es que muy interesante. Vamos a cambiar de tema, otro tema también interesante, que sería este artículo. Vamos a hablar un poco que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública a nivel mundial y es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y además la prevalencia de enfermedad cardiovascular aumenta cada estadio que avanza la enfermedad renal crónica. Y a pesar de los tratamientos actuales, la mortalidad sigue siendo alta entre nuestros pacientes, como se reporta en un trabajo dirigido por Costa y publicado en el 2023 en una corte americana donde el 50% de los pacientes fallecen en el seguimiento de los 5 años con antecedentes de enfermedad cardiovascular en los estadios ERCA 4 y 5. Debido a la alta tasa de MACE y mortalidad cardiovascular, es por lo tanto muy aconsejable iniciar medidas de prevención cardiovascular para todos los pacientes con enfermedad renal crónica, independientemente de su etapa. Y entre esos fármacos se podría encontrar el uso de los antiagregantes plaquetarios orales. Pero la mayor parte de la evidencia proviene de análisis post-hoc y de análisis por subgrupos, ya que hasta el 75% de los estudios excluye pacientes con enfermedad renal crónica moderada y hasta un 80% excluye pacientes con enfermedad renal terminal. De esos tenemos pocos datos. Además, recientemente las guías KDIGO del 2024 recomiendan el uso de aspirina a dosis bajas en población con enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular establecida, es decir, en prevención secundaria y con un nivel de evidencia tipo 1C. ¿Qué nos puedes contar de esto, David? Desde luego que este es un tema que está de bastante actualidad y por desgracia nuestros pacientes muchas veces no se ven muy beneficiados. Por ello, el equipo del INC se plantea el uso de la aspirina en la prevención primaria, cuya respuesta no está bien definida en la literatura. Para ello, diseñan un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados que tiene como objetivo evaluar el equilibrio entre el beneficio cardiovascular y los riesgos de sangrado con el uso de bajas dosis de aspirina, definido entre 75 y 100 miligramos en pacientes con un filtrado por debajo de 60 en prevención primaria, comparado con placebo, un 80% de los pacientes, o tratamiento médico estándar en un 20%. Se excluyen importantes asociaciones, estudios con otros antiplaquetarios, antiagregantes plaquetarios e historia previa del trasplante renal. La mediana de seguimiento, también interesante, que es de 3,8 a 5,4 años. Se incluyeron un total de 5 ensayos clínicos aleatorizados, una edad media
de los pacientes en 65-76, con tendencia a un mayor número de población femenina en un 61%. La proporción, si bien es cierto, que de pacientes hipertensos y diabéticos variaba mucho de un estudio a otro, y menos del 0,34% precisaban de diálisis. Son todos pacientes que no han llegado, que han necesitado de terapia renal sustitutiva. Pues bien, la aspirina redujo significativamente el riesgo de MACE, el riesgo relativo de 0,76, de mortalidad cardiovascular, un riesgo relativo de 0,60, y mortalidad por todas las causas, con una reducción de riesgo relativo de 0,78 en pacientes con estadio 3,5, en comparación con aquellos que no tomaban aspirina. Interesante cuando lo analizamos por subgrupos, cuando el filtrado fue por debajo de 45 mililitros minutos, el uso de aspirina se asoció con una reducción significativa en la aparición de infarto agudo de miocardio, un riesgo relativo de 0,47 estadísticamente significativo, y también reducción de la mortalidad cardiovascular, con una reducción de riesgo de 0,47. Sin embargo, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, a pesar de los datos que aporto a nivel cardiovascular, la aspirina aumentó mucho el riesgo de sangrado en comparación con aquellos que no tomaban aspirina, riesgo relativo de 1,5. Pero es que si lo analizamos específicamente para aquellos pacientes con un filtrado por debajo de 45, este incremento del sangrado se multiplica con una hazard ratio de 2,24. Sin embargo, no hay tanta diferencia en el sangrado cuando se hace el análisis por subgrupo de 45 a 60. Como limitación de este estudio, pues no se analiza la influencia de la aspirina en la función renal, si bien es verdad que en el mismo artículo destacan que no tiene gran relevancia. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que la aspirina a dosis baja, 75-100, en prevención primaria previene MACE, mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas en estadio 3-5. Si bien es verdad que por debajo del filtrado de 45 se reduce el riesgo de infarto de miocardio y mortalidad cardiovascular, pero el sangrado aumenta exponencialmente a medida que disminuye el filtrado. Por lo cual, sí que tener en cuenta que aunque nuestros pacientes se benefician, hay que tener mucha precaución en que en aquellos pacientes que han tenido un sangrado mayor, puesto que el riesgo de fallecimiento por sangrado es mayor que el de evitar el riesgo cardiovascular. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que muy interesante y esto intenta cubrir la prevención primaria. Teníamos datos de la secundaria, pues yo creo Ujú. que aporta. ¿M? Vamos a pasar a otro tema muy, muy interesante, que es la hipertensión. La hipertensión es un factor de riesgo mayor de enfermedad cardiovascular y está presente entre el 80 y el 90% de nuestros pacientes en estadio 4 o 5 de enfermedad renal crónica. Pero el porcentaje reportado en la literatura de pacientes que tengan la presión controlada es bajo. En algunos casos dicen hasta el de 13%. Estudios observacionales y subanálisis de ensayos clínicos han proporcionado evidencia contradictoria sobre el papel del control intensivo de la presión arterial en el retraso de la progresión de la enfermedad renal crónica en esta población con enfermedad renal crónica avanzada, con algunos estudios que muestran un beneficio si bajas la tensión por debajo de 130-80 y otros, por el contrario, sugieren daño. De hecho, las nuevas guías americanas de la American Heart Association y las guías CADIGO han cambiado los objetivos de control y ahora recomiendan que todos los pacientes en los que se pueda, con enfermedad renal crónica, se pueda bajar de una tensión sistólica de 120-30-80, pues que se intente, porque con ello se reducirá su enfermedad cardiovascular. ¿Qué nos cuentas de esto, David? Desde luego que es un tema que particularmente todos los nefrólogos que estamos en la consulta de ERCA siempre nos preocupa y siempre que nos planteamos. Hasta la fecha, los ensayos clínicos no han demostrado un beneficio renal en el control intensivo de la presión arterial con un objetivo por debajo de 120 frente a objetivos más altos. Una de las principales limitaciones en la práctica clínica es que con frecuencia el control intensivo es difícil de lograr, requiere de la polifarmacia, o deliberadamente no se alcanza por el temor al riesgo de deterioro de función renal, inducir un fracaso renal agudo, hiperpotasemia, especialmente con bloqueantes del sistema renino con aldosterona, o llegar a precipitar la necesidad de diálisis. Y sobre todo la no adherencia del paciente a tomar un tratamiento adicional a la polifarmacia. Por esta razón, el equipo de Q diseña un ensayo piloto controlado, aleatorizado no ciego, para determinar si los niveles de presión arterial sistólica más bajos en domicilio se pueden alcanzar de forma segura en ERCA, a través de la titulación de los fármacos antihipertensivos, utilizando como novedad la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Se incluyeron en este estudio un total de 108 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada con un filtrado por debajo de 30 y un diagnóstico de hipertensión.
Los pacientes fueron aloterizados en proporción 2:1 a recibir un control intensivo de la presión arterial por debajo de 120, 66 en grupo control intensivo versus 42 en no intensivo, apuntando en el caso del no intensivo un objetivo entre 130 a 140, un objetivo más laxo. No hubo diferencia en cuanto a las características basales, en cuanto a la cohorte, 31% eran diabéticos, un 5% habían requerido previamente diálisis por fracaso renal agudo, pero que en el momento es actual en el que está el estudio no lo requiere. 9% son trasplantados renales y un 6,5% padecen de insuficiencia cardíaca. Un filtrado medio de 24 mililitros minuto y más del 30% de los pacientes de ese estudio presentaban un filtrado por debajo de 20, como proteinuria basal en torno a 1 gramo. Los medicamentos antihipertensivos se titularon según el promedio de las mediciones semanales para alcanzar el rango objetivo en domicilio en los primeros 4 meses de estudio. Los primeros 4 meses se dedicaron a titular y a alcanzar el objetivo propuesto por el estudio. Fue definido por los investigadores, aunque también era a criterio del clínico, que los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona fueran la terapia de primera línea. Para las mediciones de la presión arterial en domicilio se utilizó el dispositivo inalámbrico Bluetooth CardioAm validado que transmitía lectura en tiempo real. Se ha demostrado en otros estudios que las mediciones de la presión fuera de la consulta son más predictivas de riesgo cardiovascular y de eventos renales adversos. La novedad del diseño, pues bien, incluye el monitoreo de la presión arterial en el domicilio para lograr un mejor control de la presión. Además, en este estudio, a diferencia de otros, incluye pacientes diabéticos y trasplantados de riñón que previamente en otros estudios se podían haber excluido. La mediana de seguimiento fue de 19 meses, la presión arterial media basal fue de 135 y 134 milímetros de mercurio en ambos grupos. Pues bien, el outcome primario consistió en la diferencia de tensión arterial sistólica alcanzada entre los dos brazos de tratamiento como media entre los meses 4 y 12. La presión arterial clínica media en el mes 12 fue de 124 en el grupo de control intensivo frente a los 138 en el grupo de control menos intensivo. La diferencia media de tensión arterial sistólica alcanzada durante los 4 o 12 meses, utilizando modelos de regresión, fue estadísticamente significativa, de 11,7 casi 12 milímetros de mercurio, más bajo a favor del control del grupo intensivo, con diferencias significativas. Las diferencias también se vieron constatadas con respecto a la presión arterial diastólica. En cuanto a los resultados de seguridad, no menos importantes, se examinaron la diferencia en cuanto a hiperpotasemia, definido por más de 6.000 equivalentes, un resultado compuesto de caída o síncope, inicio de diálisis o trasplante renal, y ninguno de ellos fue estadísticamente significativo. Se examinó también además la tasa de fracaso renal agudo y la necesidad de hospitalización o urgencia en torno a eventos adversos, sin diferencias tampoco en ellos. Además, se vio que el riesgo de hospitalización por cualquier causa fue de 0,52 veces menor, con diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo de control de tratamiento intensivo. También las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca fueron menos frecuentes en el grupo de tratamiento intensivo, sin ningún evento adverso importante en la seguridad. Como limitaciones, el tamaño de muestra es pequeño, no ha sido diseñado para examinar específicamente el riesgo de resultados adversos, con lo cual se queda un poquito corto en ese aspecto. El diseño unicéntrico y algo de lo que sí que he hecho muy en falta es que no se analizaron endpoint eventos cardiovasculares, no se diseñó específicamente para ellos, sino para hallar diferencias en cuanto a la tensión arterial. Y la mediana de seguimiento es muy suficiente, poco tiempo para realmente para valorar si el control intensivo genera esos eventos adversos de los que tanto tememos en la consulta. Por lo tanto, también, además, muy importante que se destaca en el estudio la dificultad de la reproducibilidad, ¿no? Requiere un seguimiento muy estrecho de que quizás es poco factible en el día a día de nuestra consulta. Como conclusión, sí que es factible alcanzar un control intensivo de la presión arterial por debajo de 120 con la ayuda del monitoreo y es seguro. Y se justifican más ensayos más grandes para estudiar y analizar si el control intensivo verdaderamente afecta a la evolución de la función renal y a los eventos cardiovasculares. ¿Qué te parece? Cómo lo ves? Yo creo que esto nos anima, por un lado, a insistir en el control remoto, o sea, del control con el AMPA, con la presión en Mm, domicilio, y ojalá dispusiéramos algunos, seguro que sí, de conexión Bluetooth que nos diera los datos directamente, pero tal, y que todo apunta, aunque esto es un estudio piloto y creo que de este estudio piloto piensan hacer un multicéntrico más potente, ujú, pero este estudio piloto justifica un ensayo clínico a más larga escala en la que prueben realmente la posibilidad de bajar de verdad
el control de la tensión a niveles mucho más, digamos, más, o sea, mucho más bajos y con mucha más Ujú. intensidad. ¿M? Totalmente de acuerdo. Vamos a cambiar de tercio. Ahora nos vamos a centrar un poquito en las calcificaciones vasculares. Y siguiendo al hilo de la mortalidad por la enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal crónica, el riesgo de incremento sobre la población general no se puede explicar solo o por completo con los factores de riesgo cardiovascular clásicos. La enfermedad renal crónica está estrechamente relacionada con la disminución progresiva de la capacidad para mantener la homeostasis del metabolismo óseo mineral. Por un lado, la calcificación vascular contribuye a la morbilidad y mortalidad cardiovascular, mientras que por otra, la enfermedad renal crónica aumenta la gravedad y la progresión de las calcificaciones vasculares. Entonces, entre otros biomarcadores, desde hace unos años está disponible un test muy llamativo, que es un test de propensión a la calcificación sérica o test T50. Es decir, tú envías la sangre a un laboratorio especial, ellos miran la Ujú. capacidad que tiene esa sangre de hacer calcificaciones, lo miden por nefelometría. Pues bien, utilizando este test, si utilizas este test, podrías ver, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal crónica, si la administración de quelantes del fósforo produce resultados contradictorios en cuanto a la capacidad de incrementar el test de propensión o la calcificación sérica, y podías ver si en la mayoría de los estudios se realizaron o no adecuadamente. En cualquier caso, casi todos los datos que tenemos son en pacientes en diálisis. Entonces, en un pequeño ensayo clínico aleatorizado en pacientes en hemodiálisis desarrollado en 2020 por el equipo de Smith, ellos usando carbonato cálcico y carbonato de sebelamer, sí que vieron una asociación con un test más largo, es decir, tardaba más en calcificar y por lo tanto un efecto protector. En cambio, los resultados de un ensayo prospectivo de 60 pacientes liberado por Wong en 2022, eso sí, en pacientes en diálisis peritoneal, mostraron que el uso de sevelamer no estaba significativamente asociado con cambios en la propensión de la calcificación sérica. Por lo tanto, David, ¿qué nos vas a contar de esta historia? En efecto, en la literatura no está para nada claro si las intervenciones similares con quelantes de fósforo no cálcico son efectivas en pacientes en estadios previos de la enfermedad renal crónica antes de necesitar terapia renal sustitutiva. La prueba de propensión a la calcificación sérica, como ya he comentado, son ensayos para estudiar la capacidad a la formación de cristales de hidroxiapatita cuando se agregan cantidades suprafisiológicas de calcio y fosfato, para poner en contexto. Pues bien, aquí lo que vas a presentar va a ser el estudio Friends, publicado en 2017, del cual se va a extraer un subanálisis que es el concreto que voy a comentar. El estudio Friends, publicado en 2017, ensayo de reducción de FG23, eficacia de un nuevo quelante de fósforo en enfermedad renal crónica, es un ensayo clínico a doble ciego multicéntrico que incluye a 78 pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y 4, filtrados entre 15 y 45, y muy importante, fosfatemia en rango. Aquí lo definen el rango superior hasta 5,6, el rango inferior hasta 3,1 miligramos de cilitro. A partir de este estudio Friends, ¿vale? Se desarrolla un análisis post-hoc que tiene como objetivo principal evaluar el efecto del carbonato de sevelamer frente al placebo sobre el test de la propensión a la calcificación sérica, cambio en el T50, y ver si realmente hay un cambio en la calcificación vascular a las 12 semanas de tratamiento. El objetivo secundario era investigar factores asociados extra a la calcificación sérica y biomarcadores. Para ello incluyeron cloto, fetuinal, magnesio total y magnesio ionizado. Los principales criterios de exclusión fueron el uso de otros quelantes de fósforo, antiácidos, vitamina D, calcio mimético, ser trasplante renal, paratirectomía previo, fosfato sérico elevado, más de 5,6, vitamina D baja, y extremos, cifra extrema de PTH por debajo de 30 o por encima de 600 picogramos, al igual que una hipocalcemia importante por debajo de 8,4. Los pacientes no podían tomar, como he dicho, antiácidos ni otro tipo de magnesio, suplementos y por el estilo. Por tanto, que la aleatorización, todos los pacientes recibieron 100.000 unidades en forma de vitamina D activa. Los participantes del estudio tomaron una dosis de 4,8 gramos de carbonato de sevelamer repartido 3 veces al día durante 12 semanas. ¿De acuerdo? Sin cambiar en ninguno de las semanas la dosis de tratamiento. 39 pacientes fueron aleatorizados a placebo y otros 39 a carbonato de sevelamer. No había diferencia en cuanto a las características basales entre los grupos,
si bien los niveles de 25H, vitamina D y PCR eran más elevados en el grupo de sevelamer. La mediana de edad era de 66 años y la mediana de filtrado glomerular fue de 45 mililitros minuto. En un modelo de regresión lineal, importante, el test de 50, el test de propensión, se asoció de forma independiente con los niveles séricos de magnesio ionizado, petuina y bicarbonato, e inversamente proporcional, como podría ser de esperar, con la concentración de fosfato. Es el primer estudio que destacan los autores en la literatura que describe la asociación entre el magnesio ionizado y el test de propensión. El cambio dentro del grupo LT50 media entre la semana 0 y la semana 12 no fue significativo en ninguno de los dos grupos. El cambio medio en T50 fue de 7,8 minutos en el grupo placebo y de 4,6 minutos en el grupo de intervención, sin diferencia. Además, también cuando lo ajustan por una nova, no hubo diferencia en esas semanas de tratamiento. Después del ajuste importante de la concentración de magnesio ionizado, tampoco hubo diferencia entre ambos grupos de tratamiento. Tampoco se observaron cambios significativos a los niveles de Phenytoin A, lo que sugiere que no se ve influenciado por sevelamer ni tampoco hay cambio en los niveles de cloto. Como limitaciones a este estudio, un limitado pequeño tamaño muestral, es un estudio post-hoc, no está diseñado específicamente para ello. Además, el curso de tratamiento es muy corto, solamente 12 semanas. Probablemente, como sabemos, la calcificación es un proceso que requiere meses, años. Se nos queda quizás corto en este aspecto. Importante también, no había datos sobre la ingesta de alimentos, si aquellos pacientes comían más o menos contenidos con fósforo. Y muy importante, yo creo que también que es clave, ¿no? Que no incluye pacientes con hiperfosforemia, que realmente quizás son los que probablemente sean más beneficiados. Es decir, estamos excluyendo a aquellos pacientes donde por tener hiperfosforemia, hiperparatiroidismo, el proceso de calcificación va a ser mayor y en ese estudio están excluidos. Con lo cual quizás aquí se nos queda un poquito corto. Además, los autores destacan que el uso de sevelamer no tuvo efecto en el fósforo, solo disminuyó la fosfatura, lo que explique el efecto limitado de sevelamer en el T50. Por lo cual podemos concluir, como ya hemos presentado en la introducción, que el tratamiento con quelantes de fósforo no cálcicos, como el sevelamer, no tuvieron un impacto en T50. Y sí que es importante la asociación de T50 con los niveles de magnesio ionizado, por lo cual no es una estrategia efectiva en enfermedad renal crónica no diálisis para detener la calcificación sérica. La verdad que un poco decepcionante este estudio en ese aspecto. Sí, yo señalaría lo del fósforo, evidentemente. ¿Qué pasaría si trataras a pacientes con hiperfosfatemia o con hiperparatiriodismo? Probablemente sea distinto. Me llama el tema Realmente. del magnesio, la importancia del magnesio Ujú. tema. Y luego eso, aclarar que no estamos aquí valorando calcificaciones vasculares en una placa o en un TAC, no, estamos valorando un test de calcificación. Realmente. Por eso pueden utilizar 3 meses en vez de un año o 2 años, porque esto es cuando cambian las concentraciones de inhibidores y o procalcificantes y inhibidores, en poco tiempo se ven cambios en este test. Es decir, pero probablemente se Mm. necesita mucho más fósforo para que se note cambios en este test de calcificación. Efectivamente. Mm. Y por último, vamos a entrar en un tema que es muy distinto todavía, que es el tema de la fístula arteriovenosa y la función renal. Estabilizar la función renal en la enfermedad renal crónica y, por tanto, retrasar el inicio de diálisis es un objetivo principal en la atención nefrológica. Y en los últimos años se han publicado algunos estudios observacionales que dicen que cuando te realizas a un paciente una fístula, notan que hay una caída en la reducción del filtro glomerular, es decir, como si fuera nefroprotector. Y por lo tanto, que solo el hacer la propia fístula podría retrasar el inicio de diálisis, por lo que se postulaba, como he comentado, la fístula como nefroprotector. El primer artículo que vio este efecto protector se publicó en 2015 por Golper y era un estudio observacional y él sí que notó un enlentecimiento en la disminución del filtrado en 123 pacientes a los que realizó una fístula. También un gran estudio nacional publicado en 2017 por Sumida en la que 6.540 veteranos estadounidenses se les hizo una fístula y se mostró una reducción significativa en la tasa de disminución del filtrado en ese grupo, en comparación con un grupo de pacientes que empezaron la diálisis a través de un catéter venoso central. Otros dos estudios, liderados por Depuis y Lundström en 2021, compararon los pacientes con fístula a los que se incluyeron
en diálisis peritoneal. Es decir, unos llevaban fístula, otros iban a hacer diálisis peritoneal y uno concluía que la formación de fístula era nefroprotectora, pero en cambio otro de diseño similar no demostró una diferencia significativa entre los grupos. Todos estos grupos se caracterizan por su debilidad en la selección del grupo control. Por lo tanto, no disponemos a día de hoy de ningún ensayo prospectivo controlado aleatorizado que haya abordado el impacto de la realización de la fístula en una disminución del filtrado porque probablemente no sería ni ético. De ahí que, David, igual nos vas a mostrar algún truco para superar esta limitación. Cuéntanos. Efectivamente, la verdad que es un tema que es bastante interesante. Yo creo que todos aquellos que estamos en la consulta ERCA a veces nos da la sensación, probablemente igual que publican todo el artículo, por osego de que realizar la fístula puede enlentecer, pero por lo que parece nada menos de la realidad. Por ello, ante la ausencia de estudios con una buena base metodológica, el equipo liderado por Harrison se plantea si la formación de fístula afecta causalmente a la tasa de pérdida de filtrado glomerular en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en una corte escocesa. El objetivo principal fue investigar la diferencia en las pendientes de filtrado entre los pacientes sometidos a formación de fístula y a un grupo control utilizando una novedosa metodología estadística de emulación de ensayo dirigido. Se estudian a pacientes con edad comprendida entre 18 y 65 años que asistían a consultas de nefrología con una tasa de filtrado por debajo de 15 mililitros sin fístula previa, utilizando, como he comentado, la metodología de emulación de ensayo objetivo y un diseño de ensayo secuencial, simulan un ensayo hipotético que aleatoriza a los pacientes para que se sometan a la formación de fístula inmediatamente o a la no formación de ella. Se excluyó a los mayores de 65 años para limitar el efecto sobre la fragilidad y para evitar la inclusión involuntaria de pacientes que no tenían posibilidad de ser candidatos para la realización de la misma. Se excluyeron también pacientes con registro incompleto de acceso vascular, que tuviesen una fístula previa existente, una fístula protésica, o que habían padecido, que habían necesitado de diálisis. Todos los pacientes con trasplante renal fueron censurados. El outcome primario fue la diferencia de la pendiente filtrado durante los primeros 6 meses de seguimiento, utilizando un modelo de efectos mixtos. Los resultados secundarios fueron riesgo absoluto de diálisis y muerte al primer y a los 5 años, utilizando los estimadores de Allen, Johansen y Kaplan-Meier, respectivamente, así como el filtrado glomerular al inicio de diálisis. Un total de 1.364 pacientes con una edad media de 51 años, casi 56% masculinos, contribuyeron con 3.125 personas en ensayo, 561 en el grupo de fístula, 2.564 en el grupo de no fístula. La media de filtrado glomerular fue de 12,6 mililitros minuto y el número medio de mediciones de filtrado durante esos seguimientos fue de personas en ensayo fue de 7. La pendiente de disminución de filtrado no difería significativamente entre el grupo de Fabi y no Fabi, con una diferencia entre ambos grupos de 0,67 mililitros minutos sin diferencia estadísticamente significativa en el endpoint primario. Con respecto al riesgo absoluto de diálisis, fue mayor en el grupo de fístula a un año del 50% y a 5 años del 87%, comparado con el grupo de no fístula, que fue de 40% a un año y de 75% a 5 años. La probabilidad de supervivencia a 5 años, sin embargo, fue mayor en el grupo de fístula, de 77% al año versus 67% en el grupo de no fístula. No hubo diferencias en cuanto al filtrado glomerular al inicio de diálisis, ambos grupos 8,98 en grupo de fístula y 8,64 en grupo de no fístula, sin diferencia, y se observa una asociación entre la formación de fístula y un mayor riesgo de diálisis y un menor riesgo de muerte, aunque sin diferencia en el filtrado en el momento de inicio de la diálisis. Los autores lo achacan, lo explican a que probablemente exista un riesgo residual, confusional, que aunque metodológicamente está muy bien depurado, no se puede eliminar. Además, la fragilidad, un dato muy importante, todos bien conocemos, relativo a la maduración de las fístulas, no estaba disponible en la base de datos y probablemente estén sobre representados en el grupo de no fístula. Como limitación importante que solo incluye a pacientes con un filtrado por debajo de 15, como he dicho, la no disponibilidad de la fragilidad, que está limitado el estudio solamente a pacientes de 65 años. En nuestro día a día, la edad media de los pacientes en las consultas es mayor de 65 años. Prácticamente quedan gran parte del pool de pacientes que han descubierto. Además, no existen datos sobre la bulimia, masa muscular, sintomatología urémica, ni tenemos datos de cómo van madurando esas fístulas. Y además,
tan importante en el día a día de que no existe ni la valoración ni la percepción ni de los nefrólogos ni del paciente tan importante. Por lo tanto, como conclusión, para quedarnos a nivel clínico, no existe un impacto en la formación de fístula arteriovenosa en la pendiente estimada de tasa de filtrado glomerular durante los primeros 6 meses. Por lo tanto, no tiene un papel nefroprotector para retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. Desde luego que parece que otro mito más derribado. ¿Qué te parece? Me parece muy atractivo cuando no es posible hacer ensayos clínicos. Es verdad que tú haces un ensayo Mm, clínico y decir, tú, a ti te hago fístula y a ti no, pues no parece muy razonable, ¿no? mm, Utilizar pues, métodos estadísticos complejos, pues es muy atractivo, ¿no? Pero en este estudio, al ver el resultado del el aumento del riesgo de diálisis y a la vez la menor mortalidad, te hace dudar de que si, como dicen ellos, efectivamente. los sesgos te has dejado por el camino, ¿no? Supongo que este método estará bien, pero tendrá que ser muy cuidadoso con todo el Mm, tema de sesgos. Y entonces, por ahora, pues no parece, ¿no? ¿Verdad? Que mm, podamos utilizarlo como nephroprotector. Bueno, pues aquí hemos llegado al final. ¿Qué mensajes creo que os podríamos llevar todos a casa? Pues en primer lugar, hablar de los efectos beneficiosos de las intervenciones dietéticas, especialmente el aporte de fruta y verdura, de plantas, más que en la reducción de proteínas tipo animal. ¿Eso para qué? Para el manejo de la acidosis metabólica y ver si ese efecto del control de la ciosmete afecta a la función renal o no y si hay efectos adversos. Esto anima a que a nuestros pacientes les digamos que tomen más verdura y más fruta porque parece que vamos a reducir la tensión, reduciremos la progresión y no parece que vaya a aumentar la hiperpotasemia, probablemente porque el potasio se meta dentro de las células y estén menos estreñidos y pues probablemente sea cardiosaludable. La segunda conclusión pues, sería el tema de la aspirina a dosis bajas pues sí que parece que previene los MACE, la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por todas las causas, y eso es importante. El que sea por todas las causas implica que probablemente los beneficios superan a los riesgos, ¿no? Aunque no se ha mirado en mm, concreto la mortalidad por todas las causas en filtrado menos de 45. Y además, los pacientes con un filtrado menos de 45 eran los que más se benefician de reducir los eventos cardiovasculares, pero a la vez los que más sangrado tenían. Por lo tanto, pues habría que buscar el paciente, digamos, ideal con menos riesgo de ujú, sangrado y mayor riesgo por ser con muchos eventos, o sea, riesgo cardiovascular, aunque todavía esté en prevención primaria. El tema del control intensivo de la tensión, pues yo creo que este artículo, aunque es un estudio piloto y anima a que hagan el ensayo clínico mayor, necesitarán más gente, pero a mí me parece que nos debería animar a intentar reducir un poco más la tensión en nuestros pacientes y sobre todo ayudarnos del AMPA, ¿no? Porque parece que al menos, aunque es verdad que el estudio no era suficiente, al ser un piloto no podía haber realmente diferencias significativas en los eventos adversos, pero probablemente cuando salga el ensayo clínico final, pues tendremos más datos y yo creo que nos podríamos animar. En cuanto al sevelamer, pues una cosa es tratarlo si hay hiperfosfatemia o hiperparatiritismo primario y otra es utilizarlo con la intención de reducir las calcificaciones vasculares a pesar de que no hay hiperfosfatemia. Y ahí es donde parece que ese tipo de ensayos que miden la capacidad de tu sangre de ser calcificante, pues no se ha visto un gran efecto. Y sobre la fístula, por lo que hemos comentado, no parece realmente que haya un efecto nefroprotector, incluso podría hasta sugerir que adelanta el inicio de diálisis, aunque podría ser que haya sesgos, como por ejemplo el que tú tengas fístula, haga que decidas iniciar diálisis. Bien, es verdad que los dos grupos empezaban diálisis con el mismo filtrado. Pues nada, buenas tardes a todos. Os recuerdo que el episodio estará disponible en YouTube, en Spotify y también en formato artículo en las páginas web de los grupos de trabajo Jobsen y ERCA. Se pueden enviar preguntas, no lo hemos podido hacer en directo por razones de tiempo y si queréis tenéis preguntas o sugerencias de los artículos, podéis utilizar el chat de este propio Zoom y se hará un resumen final de todas las preguntas que ha habido y de las respuestas y se publicarán en la propia web. Os animo a que también nos estéis con nosotros el 9 de junio para la tercera edición de este webinar y de la Serca News, pues que será a las 5 de la tarde.
Y muchas gracias, David, por el esfuerzo y por lo bien que lo has Muchas presentado. gracias a vosotros. Bueno, pues nada, adiós a todos.